Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los maestros y, lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Mildred Martínez y los invito a cerrar la semana con el extracto de esta noche. Comenzamos. En nuestra sección Perspectiva de Género, nos visitó el maestro Oscar Iván Godínez Guzmán. Él es subdirector de Investigación y Evaluación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista y promotor de política de licencia por paternidad en esta institución y nos viene a platicar justamente de ella. Primero nos explicó de qué trata este programa. La política de licencia por paternidad es una figura nueva reconocida en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012. En el Instituto Politécnico Nacional esta prestación la venimos otorgando desde el 18 de junio del 2010. Ya vamos un poquito adelantados. ¿Y en qué consiste? Bueno, es una política de intervención que busca promover la conciliación entre el ámbito de lo laboral, familiar y lo personal, reconociendo que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de participar y las mismas oportunidades en cuanto al cuidado, la crianza de los hijos y las hijas. Esa es básicamente como la noción. Concretamente, ¿qué es? Es una prestación que se le otorga a los varones por 15 días laborales y consecutivos, que se van los papás a estar presentes y a compartir la experiencia de la paternidad en sus casas. Nos habló de la desigualdad que existe entre maternidad y paternidad. Hay que partir de un hecho. En este país existe una desigualdad de género y una brecha como tal. Es decir, se sigue reconociendo a las mujeres que siguen siendo las principales responsables del cuidado, la crianza y todo lo que sucede en el hogar. Los hombres seguimos teniendo un papel periférico, ¿no? Seguimos teniendo este papel y se nos reconoce que somos los principales proveedores, que tenemos este rol de mandar, dirigir en casa. Y nuestra participación en el hogar a veces se reconoce como la ayuda. Sí. ¿No? Si partimos de ese hecho hay una desigualdad. Claro. Es cierto, ¿no? En las redes puede influir mucha información, pero mucha de ella va desde el desconocimiento de qué tiene que ver o cuál es el papel de hoy día de los papás en todo esto. Es cierto, en las instituciones se generan también desigualdades y por supuesto si pones en una balanza a quién contratas, a un hombre o una mujer, pues te va a decir siempre por el hombre. No, porque el hombre muchas veces nos desentendemos de todo lo que sucede en el hogar y no estamos presentes. De ahí la problemática, de ahí del por qué tenemos que reflexionar en torno a este tema y de por qué tenemos que estar involucrados hoy día los hombres y apropiarnos del espacio privado, porque también es nuestro espacio. Después nos explicó cómo afecta la ausencia del padre en los días posteriores al parto. Primero tenemos que entender que la masculinidad es lo que nos determina a nosotros cómo debemos de ser hombres, cómo debemos comportarnos y cómo debemos pensar, ¿no? Si analizamos un poco cómo hemos sido educados, se nos ha dicho que nosotros pues no tenemos que jugar con muñecas, que no tenemos que participar en actividades del hogar, que no tenemos que llorar ni expresar emociones. Todas estas cualidades, ni lavar, exacto. Si no eres un mandilón, se nos ha educado en cierto modo para ser unos discapacitados emocionales, pero también para estar fuera del espacio privado. ¿Cómo le promueves o cómo le exiges hoy día a los hombres que estén en estos espacios si nunca han sido sus espacios de interacción, ¿no? Estamos porque sabemos que tenemos que proveer, sabemos que tenemos que mandar, que dirigir, que ordenar, porque ese ha sido nuestro papel como varones en el espacio privado. Pero en el espacio doméstico nos ha costado trabajo estar presentes, involucrarnos, ¿no? Esa es una gran dificultad. Hay otras dificultades que se tienen que analizar desde la propia masculinidad, por ejemplo, en cómo poder expresar emociones. Nos sucede y hemos tenido muchos casos, es que cómo le queremos enseñar a un hombre a involucrarse afectivamente si no sabe reconocer cuáles son sus emociones y cómo está viviendo la paternidad cuando le ponen a un niño o una niña en brazos, ¿no? Claro. Sucede muchas veces que nosotros como varones decimos no, porque no sé ni tocarlo ni cargarlo. Esa es parte de las limitantes que nos estamos perdiendo y que no hemos sabido aprender, ¿no? En este constructo de la masculinidad tradicional. Y también nos indicó cómo funciona exactamente la licencia de 15 días de paternidad del IPN.
El instituto tiene esta prestación del 2010, como lo mencionaba, y a la par tiene una serie de requisitos. El más importante, me parece, y ha sido en los logros que se han hecho desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, es que tenemos un taller de paternidades. Es decir, si el trabajador quiere acceder a esta prestación, tiene que participar en el taller y aprobarlo además, ¿no? ¿Y qué implica? Bueno, implica que invitamos a los hombres a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy día este ejercicio de la paternidad. Muchos hombres lo vivimos con miedo, no lo sabemos expresar. Muchos hombres lo viven con gozo, pero también hay muchos hombres que dicen, me da miedo y ¿saben qué? Me voy por los cigarros y no sé si regrese, ¿no? Porque hay todo un proceso, es una coyuntura para los varones de reconocernos de que se está viviendo un proceso distinto, ¿no? Por lo menos como fue con nuestros padres. A lo mejor nuestros padres vivieron un proceso como un poquito más distanciados, como muy fríos, y a lo mejor las generaciones están cambiando y los procesos también han ido evolucionando en ese sentido. Nosotros hemos generado toda una serie de estrategias, conferencias, jornadas, materiales didácticos que nos permiten visibilizar la presencia de los hombres en el espacio doméstico, que ese es el fin. Él también mostró un material didáctico para aprovechar realmente la licencia de 15 días. Es un material que se hizo con el objetivo de visibilizar no solamente que estamos en el espacio doméstico, sino que estamos en otras actividades. Cómo coser el traje del Halloween, ahora de Día de Muertos, como ir a la escuela, como estar en el médico con las vacunas. Son actividades que algunos varones dicen, ay, yo nunca estuve, mi papá no estuvo en esto tampoco, ¿no? Sí. Entonces, visibilizar esto es un paso, ¿no? Y lo importante que es además también para los niños, ¿no? Exacto. Y los niños y las niñas los reconocen, ¿no? Cuando papá está en casa. Claro. Por eso la intención de llamar también así el cuento. Tenemos un cinturón de paternidad, el cual es parte de un proyecto de promotoría de los propios politécnicos que asisten al taller, de decir, ahora ya conociste el taller, comparte la experiencia con tus compañeros, de decir que el taller es buen, puede ayudar en ese sentido, que es una experiencia que no va a pasar nada, y sobre todo ayudar a que la resistencia sea menos al interior del instituto, ¿no? Muchos varones creen que porque ya es el segundo o el tercer hijo, pues ya no quieren ir al taller porque ¿qué les vamos a enseñar? Claro. Pues más bien ellos nos enseñan mucho de su experiencia, ¿sí? Y eso es lo rico del taller también. Y finalmente nos indicó cómo podemos contactar al IPN para este programa de paternidad. Y si bien el taller de paternidades está dirigido exclusivamente para quien solicita la licencia, ha habido instituciones gubernamentales que nos piden compartir la experiencia. La unidad en ese sentido está abierta para poder compartir la experiencia. Si a alguien le interesa, es solamente contactarse con la unidad de género en www.genero.ipn.mx y con mucho gusto la invitación está abierta. Nuestra población foco es directamente IPN, pero eso no es exclusivo de la persona, del público en general. ¿Y los materiales también se pueden consultar en algún lugar? Sí, están anclados en la página de género, algunos de ellos, y con mucho gusto están a disposición. Y en nuestra sección Telesecundarias, el espacio dedicado a los principales involucrados en este sistema educativo, en esta ocasión nos visitó Alfonso Herrera Peña. Él es director de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Él nos platicó de un repositorio de cursos audiovisuales de artes. En este primer grado, con la implementación de los nuevos materiales educativos, pues bueno, no hay un libro para el alumno, así como tampoco hay un libro específico para el maestro, ¿no? Aquí el maestro, ¿de qué manera lo puede trabajar? Bueno, la forma en que lo puede trabajar es que hay un libro, digamos, general para todos los docentes de escuelas secundarias, en donde aparecen los contenidos curriculares que hay que estudiar, ¿no? Que hay que ver en el aula de telesecundaria. Y estos contenidos curriculares se dividen, ¿no? Cada una de las disciplinas de las artes, en este caso se abordan 4, artes visuales, danza, teatro y música. Entonces aquí los maestros de telesecundaria junto con su grupo tienen que elegir una de las 4 disciplinas. Y para trabajarlas durante el año, estas disciplinas se encuentran divididas en 4 ejes temáticos. Tuvo oportunidad de mostrarnos un video de apoyo para los profesores en el aula. Acompañado de la música que te pongo a continuación,
observa atentamente lo que más te guste. Ahora, realiza una representación visual a partir de lo que observaste. Recuerda la forma. Bueno, ahí tenemos. Sí, un breve fragmento, ¿no? Esto, por ejemplo, el maestro lo puede llevar al aula y ahí en el aula puede trabajar la actividad con sus alumnos, ya sea que él decida utilizar el material o le puede servir como una pauta para poder implementarla en el aula. Buscar su propio. Así es. Su propia forma de Y impartir. bueno, el concepto de repositorio es importante que también se tenga claro, porque lo que queremos es que el docente cuente con todos los elementos, con todos los recursos para que pueda trabajarlo en el aula, ¿no? Mencionaba hace un momento lo de música, ¿no? En música, por ejemplo, hay un aprendizaje esperado que dice que los alumnos deben de integrar su propio repertorio musical, ¿no? Y entonces este concepto de repertorio musical pues tiene que ver con diferentes géneros de música. Claro. Entender de qué va, por qué hay diferentes géneros. Finalmente nos indicó cómo acceder a este repositorio. Muy fácil, pues bueno, nuestro portal de telesecundaria hay 2 secciones. Los maestros pueden entrar a la sección de docentes. En docentes entran a materiales educativos. En materiales educativos se despliega en la parte de abajo una ventana que se llama matriz de artes. Y ahí en la matriz de artes pueden entrar a las 4 artes. Este domingo termina el horario de verano en nuestro país, por lo que debemos adaptarnos a esta condición para no sufrir afectaciones. En el siguiente reportaje podremos ver algunas recomendaciones para recibir este cambio de horario de la mejor manera. Este fin de semana concluye el horario de verano y comienza el de invierno, por lo cual la madrugada del domingo debe retrasarse el reloj 1 hora. Algunas personas presentan descompensación en el sueño, teniendo síntomas como somnolencia, fatiga o irritabilidad. El hecho de retrasar nuestro reloj 1 hora no implica mayores molestias entre la población, como cuando debe adelantarse. Sin embargo, es preciso que en este cambio se mantengan las rutinas en la hora de dormir. Generalmente estamos privados de sueño. Entonces, en el horario de invierno nos dicen acuéstate 1 hora más tarde, como que nos quitan un poquito la presión de acostarnos a dormir. Y nos dicen levántate 1 hora más tarde, entonces bueno, pues lo sentimos bien. El doctor Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que los hábitos de sueño son importantes para toda la población, pero particularmente lo son para niños en edad escolar, quienes de acuerdo a su edad deben cumplir con un número determinado de horas. Un grupo de edad entre los 5 o los 10 años podríamos estar esperando en promedio unas 10 horas de sueño cada noche. Entonces, bueno, pues nada más es cosa de averiguar pues cuántos niños en este grupo de edad están cumpliendo con esa cuota de sueño, pero generalmente no lo logran. Los niños y personas de la tercera edad son quienes más sensibilidad tienen a estos cambios, aunque en ambos casos el organismo se recupera rápidamente, logrando adaptarse en 3 días aproximadamente. El especialista dice a la Agencia Informativa de Educación de México que los padres deben estar atentos a los hábitos de los menores para favorecer que el tiempo que dedican al sueño les permita descansar y acumular energía para el siguiente día. Pues las recomendaciones en primer lugar es que se pongan límites. 1, tener un horario estable para acostarse. El horario para levantarse es muy estable, ¿no? Porque uno tiene que irse a trabajar y llevar a los niños a la escuela. Pero a veces en la noche digamos que se nos pasa un poquito la mano. Y entonces en función del horario para acostarse, bueno, pues tener una rutina específica en el sentido de horario para apagar la televisión, para apagar la computadora, se acaban los videojuegos, cenamos, un regaderazo, pijama, igual si quieren por ahí un poquito de plática, un poquito de cuento antes de dormir. Pues eso funciona muy bien. En México, más de 25 millones de niñas, niños y adolescentes cursan la educación básica en más de 220,000 escuelas. En todo el país, a excepción de Sonora y Quintana Roo, se aplica este cambio de horario. Esta medida busca generar un ahorro en el consumo de energía eléctrica en el país. El año pasado, se ahorraron 899,000 gigawatts hora, equivalentes al abastecimiento de consumo de 563 casas durante todo un año.
Una invitada más el día de hoy en la Agencia Informativa de Educación de México fue Marina Núñez Vespalova. Ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, quien nos habló sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Esta es la feria número 38, FILIG. Es una feria temática dedicada a niños y jóvenes, como ya dijiste. Es quizá la feria más grande y más importante que hay en Iberoamérica en ese género. Y es una feria además muy querida aquí por el sector editorial porque ha permitido el desarrollo no solo de la industria editorial infantil, sino de todos los profesionales del libro que están alrededor de ella. Ilustradores, promotores culturales, editores, por supuesto. Ha sido una feria detonante de una industria que ahora pues internacionalmente es muy reconocida. Esta feria comienza el 9 de noviembre, termina el 19. Desde hace 3 años estamos en el Parque Bicentenario, que está a 100 metros del Metro Refinería. Es un lugar magnífico, ocupamos alrededor de 5 hectáreas y lo que hacemos es montar más de 300 carpas, la gran mayoría de ellas con oferta editorial. Todos los libros infantiles y juveniles que se venden en México y en buena parte de América Latina van a estar en FILIG. Todos. Son alrededor de 1,300 sellos editoriales. Y alrededor de los libros, además, hay toda una programación cultural y de animación a la lectura y de fomento a la lectura que estamos ofreciendo. Hay visitas guiadas especiales para escolares, para niños de primaria y secundaria. Ahora llevamos ya registrados alrededor de 42,000, que es muchísimo. Vamos a tener como 2,500 actividades en talleres. Tenemos talleres de todo tipo, desde bebetecas hasta talleres para profesores, para padres, para adultos mayores. La idea es que haya una oferta que cubra los distintos sectores pues de la población y que además son quienes acompañan a los niños a este tipo de eventos. Tenemos además un programa de profesionales muy fuerte. Este año se cumplen 20 años del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura y vamos a traer a 100 profesionales de distintos países, de una buena parte de Latinoamérica, pero también de Francia, de Holanda, de Japón. Es decir, vamos a tener gente además que ha sido toral en ciertos proyectos sociales. Traemos a quien llevó bibliotecas a las favelas en Brasil, traemos a la persona que inventó el Kamishibai, que es un teatro ambulante de papel que es de origen japonés. Traemos también a especialistas que hablan sobre temas además complejos a públicos infantiles y a padres, como son la violencia familiar, los feminicidios, las cuestiones de identidad y género. Tenemos también un programa muy grande alrededor de construcción de paz, de armonización y de reconciliación. Y esto además nos ha sido posible porque tenemos como invitados a 3 países. Son los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, junto con México, que son Chile, Perú y Colombia. Cada uno trae una programación muy, muy amplia. Y además tenemos como estado invitado, que es una tradición que hemos seguido desde hace 4 años, al estado de Sinaloa. Y el estado de Sinaloa además, que ahora hemos escuchado últimamente solo desgracias del territorio y en efecto están pasando muchas cosas complicadas, pero tiene un gran desarrollo cultural, trabaja muy bien el fomento a la lectura y se va a enfocar además en lenguas nacionales de su territorio, en lenguas indígenas nacionales. Entonces, creo que tenemos un programa muy completo que además está poniendo mucho énfasis en la inclusión, en las emociones y en lo que es hacer comunidad. Y como cada viernes en la Agencia Informativa de Educación de México, les presentamos lo más destacado de las actividades culturales para visitar. Hagan su agenda. Prepárate para el último fin de semana de octubre y festeja con una de las celebraciones más importantes para los mexicanos con esta serie de recomendaciones que tenemos preparadas para ti. Con el motivo de conmemorar la fecha en la que los vivos se encuentran con los muertos, festeja una de las tradiciones más importantes del país, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, este 27 y 28 de octubre podrás visitar los cráneos gigantes que se encuentran en Reforma. Mexicráneos es una exposición del equipo Locos por el Arte, conformada por 54 obras que buscan plasmar la riqueza cultural de México a través de la intervención de diferentes artistas que tienen como objetivo exponer diversas técnicas y estilos. Durante el recorrido del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Palma, también podrás demostrar tus habilidades artísticas decorando uno de los enormes cráneos. Una de las leyendas más representativas de esta fecha es la de La Llorona, mujer condenada a llorar por toda la eternidad por los hijos que asesinó. Este relato ha sido representado por los últimos 25 años en el embarcadero Cuemanco de Xochimilco, y como ya es tradición, los espectadores podrán disfrutar de una obra que une la danza, teatro, música, canto y por primera vez videomapping. Este performance busca conservar y resaltar la historia y cultura de nuestro país, además de conmemorar a los que ya no están. Ponte de acuerdo con toda la familia y este sábado 27 asiste a la tercera edición del Desfile del Día de Muertos, evento que a través de los colores, sonidos, olores y actividades le dan vida a esta celebración ancestral. Durante este recorrido, carros alegóricos, inflables, marionetas y catrinas gigantes toman las calles de la Ciudad de México para revivir la travesía que hicieron los antiguos mexicanos hasta nuestros tiempos. Por esta ocasión, también te recomendamos ir lo más cómodo posible, porque el recorrido parte de la Estela de Luz y termina en la plancha del Zócalo capitalino, donde podrás ser testigo de la mega ofrenda. Si quieres festejar el Día de Muertos en un museo, te recomendamos visitar el antiguo Colegio de San Ildefonso, recinto histórico y cultural que está preparando una amplia serie de actividades que invitan a resaltar y conocer sobre la expresión del folclore mexicano. Entre ellas, no te puedes perder la apertura del altar de muertos, donde se ofrecerá a los visitantes una charla introductoria sobre la preparación tradicional del mole y una degustación de platillos típicos hechos con este manjar. La celebración del Día de Muertos es una de las festividades más populares porque refleja parte importante de nuestro patrimonio cultural e identidad social. Si realizas alguna de estas actividades, no olvides que puedes mandarnos tus comentarios y tus fotos a nuestras redes sociales. Y seguimos con las recomendaciones culturales aquí en Extracto. Ahora es turno de una de las voces autorizadas en materia literaria que tenemos en la Agencia Informativa de Educación de México. Javier Aranda nos vino a platicar sobre un ya clásico de las letras mexicanas, el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Este libro, cuando apareció hace 30 años, provocó una reacción en contra muy fuerte de un grupo de intelectuales, de escritores profesionales, de académicos, pues decían que era una novela light. Se escribieron artículos en la revista Vuelta de Octavio Paz en contra de la literatura light. Se la tachó de novela rosa, pero si tú ves a 30 años de distancia, ves otras piezas que se fueron acomodando. Así como provocó un rechazo muy fuerte al principio, en ese círculo, porque a nivel lector común, todo el mundo lo compró. Como agua para chocolate, te digo, provocó esa reacción en contra de un selecto grupo de intelectuales, pero 2 años después de su salida, se publica un texto inédito de Ítalo Calvino, que es un santo patrono de los cultos y de los lectores comunes, porque era un escritor genial, y publica ese libro que se llama 6 tesis sobre el próximo milenio. Y la primera tesis de ese libro nos habla de la levedad, de la ligereza, y nos dice que debemos quitarle peso a la literatura, lo pesado, lo marmóreo, el bronce que no nos deja avanzar. Él apuesta precisamente por una literatura que conecte más fácilmente con todos. ¿Por qué ponerle obstáculos al otro para que conozca una historia? Claro. Después de ese libro de Ítalo Calvino,
Así como la espuma, cuando le bajas la temperatura a la leche, desciende, ya no se hace espuma, las críticas bajaron, porque lo había dicho uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Esto nos lleva a pensar que muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen, por lo que recomiendan, y nos olvidamos que los libros que valen la pena nos deben provocar emociones. Me gustó mucho cómo empezaste, porque es un libro que te emocionó entonces y que te sigue emocionando. Y pues obviamente no eres la única persona que le ocurre eso. Después de 30 años se hizo, ¿te acuerdas? Una película muy exitosa con cero presupuesto, pero con un público muy, muy fuerte. Y recientemente me enteré que se va a llevar a Broadway. Wow. Esos señores que hacen dinero nada más con musicales, cacharon la historia, ya tenían algunos años con ella, un par de años, la vieron y dijeron, esto es tema Qué para un musical. fabulosa noticia, Javier. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que tuvimos un interesante compendio de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de mis compañeros Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, ya sabe usted, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano. Él nos hablará de lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todos los que hacen posible este programa, muchas gracias por su atención y excelente fin de semana.